El decreto legislativo 1323 no es otra cosa que, mejor dicho, lo que ha habido uno de los decretos que se dieron por facultades delegadas, que es el 1323, que la Comisión de Constitución, después de analizarlo, ha decidido modificarlo y algunos dicen que plantearon la derogatoria. Y con eso se revoloteó todo el gallinero. El supuesto es que dicen las fuentes, según los que dieron el decreto, que la violencia de género, que llaman, afecta tremendamente en el país los derechos de los LGBTIP, ¿no? De ese conglomerado de letras que son la Asociación de Homosexuales y Lesbianas, etcétera. Ese decreto solo añade argumentos subjetivos y dice, por ejemplo, que el móvil de la violencia siempre es, de la violencia contra los homosexuales, siempre es la intolerancia y la discriminación. Y por tanto, penaliza las opiniones y, por cierto, limita la libertad de pensamiento y la objeción de conciencia y permitirá graves abusos. Ejemplos de esos abusos que se han cometido en el mundo abundan. Les voy a leer dos. En Inglaterra, Sonia Maples y su esposo fueron descalificados para adoptar niños por una entidad pública porque sus creencias cristianas no le permitirían una crianza adecuada en caso de que el hijo adoptivo resultara homosexual. Como ella misma se quejó en un artículo en el Daily Telegraph, preguntó ¿por qué no existe la misma preocupación en cuanto a entregar a un niño heterosexual a una pareja de homosexuales? ¿No es cierto? Bueno, y otro. En Ontario, Canadá, el dueño de una imprenta fue juzgado con leyes similares a la del decreto legislativo 1323 por no aceptar imprimir material pro-homosexual. Tras 8 años de proceso judicial, fue condenado a una multa de $5.000 más $40.000 de gastos procesales de las víctimas, entre comillas, y obligado a imprimir el material que violentaba sus principios morales. El señor Bruce y otros homosexuales declarados han llegado a decir que las modificaciones que ha propuesto el Congreso a este decreto legislativo son el colmo el acto de homofobia más grande de la historia del Congreso, ha dicho el señor Bruce. Y el señor Zavala, presidente del Consejo de Ministros, preocupado, por supuesto, con este gravísimo problema que se ha originado con la modificación del 1323, dice que esta modificación o derogatoria, en todo caso, el Congreso debería de haberla hecho vía otro decreto, otro proyecto de ley. La verdad que o el señor Zavala no entiende cuáles son las atribuciones del Congreso o no entiende cuál es la obligación de un presidente del Consejo de Ministros de respetar las atribuciones de otro poder del Estado. Y la pregunta que yo hago es, ¿acaso el maltrato, la violencia o el asesinato de un homosexual no está incluido ya en el delito de maltrato, violencia o asesinato de cualquier persona? ¿Por qué el homosexual debe ser considerado especial ante la ley para efectos de la condena de alguien que los maltrate? ¿Y por qué entonces no legislamos para condenar de manera especial también el maltrato, la violencia o el asesinato de una persona alta o de una persona baja o de un flaco o de un barrigón o de un creyente o de un ateo? Porque siguen siendo personas. Es tan condenable el asesinato de un homosexual como el asesinato de un niño o de un anciano. Muy bien, y podríamos seguir hablando. El golpe del 5 de abril de... No, pero espérate. Antes que pases al golpe, hago un resumen de un minuto, ¿no? Es decir, el Congreso delega facultades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se excedió porque no le habían facultado legislar sobre identidad sexual e ideología de género. Así es. ¿No? Entonces, simplemente recomienda al Pleno del Congreso
que anule este decreto, y los que se sientan afectados o los que deseen, como ya lo han hecho, pueden presentar 10 proyectos de ley sobre este mismo concepto. Exacto. Y no pasó absolutamente nada. Eso lo saben todos los periodistas y sin embargo han hecho un escándalo tratando de presentar a una bancada como homofóbica, cuando no tiene nada que ver con el fondo. Lo que se ha tratado es la forma. Eso que quede muy claro, ¿no? Porque qué forma de confundir a la gente, ¿no? Yéndose al fondo cuando no se ha debatido el fondo, sino aspectos meramente formales. Y en otras palabras, lo que este decreto del 1323 quiere decir, eso es lo que no se dice, es que si una persona, no acepta la ideología de género, o puede ser llevada a los tribunales. Exacto. Y sentenciada incluso con pena de cárcel. O un sacerdote que exponga la doctrina moral católica, que habla en contra de las relaciones homosexuales o no acepte el matrimonio homosexual, a la cárcel. Puede ir a la cárcel. Sí, puede ir a la cárcel, es. Claro que exacto. Sí, Eso es lo que pretende este decreto. Y eso es lo que los medios de comunicación no informan, porque de una u otra manera los medios están invadidos por gente que se encuentran comprometidos, ¿no? con estas posiciones. Con estas posiciones, ¿no? Bien, lo cual no le permite a la gente tener una visión equilibrada de lo que en estos momentos está en debate. Este es un tema muy serio, porque no solamente se trata de la libertad de miles de ciudadanos que tienen derecho a expresar sus puntos de vista, sino también afecta de una manera moral, ¿no? y principista a millones de compatriotas, cuyas opiniones tienen que ser escuchadas. Exacto. Y esa ha sido la posición de Fuerza Popular en el Congreso, y yo me alegro que hayan tenido el coraje de enfrentarse a este gigantesco lobby, ¿no? que tergiversa la verdad de una manera absolutamente canallesca y miserable, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso lo que han hecho sobre estos aspectos. Muy bien.